llamar la atención de hasta dónde puede llegar el presupuesto participativo es un efecto de llamada muy importante. Es decir que los ciudadanos, cuando es así, pueden tomar decisiones sobre los recursos públicos y que eso nunca se había hecho antes, es importante. Es decir, tú vas a poder decidir, participar en decidir en un proceso democrático y transparente qué se hace con los recursos públicos, con una parte de los recursos públicos de tu municipio. Tú con este proceso vas a decidir, no solo vas a opinar, no vas a ser solo consultado, vas a decidir. Van a participar todos, va a haber igualdad en el territorio, que insistamos en ese tipo de argumentos cuando los procesos van a llegar hasta ahí, resulta fundamental también en este modelo inicial. Vamos con el segundo punto del punto 1. ¿Cómo divido el territorio? ¿Cómo lo hago? Algunos son más factoriales, algunos son más territoriales, algunos son más temáticos. Pero evidentemente el componente territorial siempre lo tenemos que mirar. Porque de entrada, salvo algunas experiencias que no son universales, siempre queremos llegar a todo el territorio en general. Salvo las excepciones, sabéis que hay experiencias que solo participan las asociaciones, o que quizá en Portugal podrían ser solo las freguesías, por decir algo, ¿no? Hay algunas experiencias así, pero por lo general, y cada vez más, los procesos se plantean para que participe la totalidad de la población. Por tanto, debemos dividir la totalidad del territorio en asambleas. Esto porque queremos insistir por una parte en que el proceso, y es otro argumento a defender, que la gente a veces le cuesta entenderlo, y nos dice, ¿por qué hacéis 8 asambleas en un municipio o 40 asambleas si el territorio es más grande y no hacéis solo una, que iría más gente? Y hacemos prevalecer una lógica de descentralización. Queremos llegar al centro donde habitualmente más ocurren las pocas cosas que ocurren con el campo institucional. Queremos que llegue en igualdad de condiciones a todo el territorio. Por tanto, ahí está esa lógica que habitualmente se reproduce en los presupuestos participativos de que haya asambleas en todo el territorio. En los territorios más periféricos, que por cierto, los que tenéis experiencia y los que no, y la tengáis, lo comprobaréis a menudo, donde suele haber mucha más participación, porque esto de cuánto se participa y cuántos problemas tenemos a resolver en nuestro territorio suele ser bastante paralelo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta idea de que lo distribuyamos en todo el territorio y prestemos especial atención a las zonas periféricas es central. Este es el caso de Torre Perogiles, el mapa de Torre Perogiles está en la zona habitada. Pensemos cuando son municipios que tienen territorios que dependen de él, pero están fuera del núcleo. En España se llaman, bueno, ¿cuál es el nombre aquí? Territorios que están fuera, aldeas. Lugares, aldeas. Sí, que dependen de una administración que no está en el mismo territorio. Hay que pensar en estos lugares también, hacer asambleas, porque evidentemente las problemáticas, los proyectos que ellos tengan van a ser muy diferentes de lo que ocurran en cualquier barrio o en el centro del municipio. Por tanto, apliquemos esa lógica de la universalidad a todos los niveles y también cuando lo estamos diseñando desde el principio. A partir de ahí, ya cuando estamos, por ejemplo, en un territorio más homogéneo, en el municipio propiamente, no en las pedanías ni en los lugares periféricos, ¿cómo lo dividimos? A veces hay vecinos, personas, cuando la gente entra a esto, hay mucha gente que se apasiona, y es parte de lo que buscamos, ¿verdad? Y nos dice, pero es que en ese barrio hay mucho más gente o más territorio que en este barrio de aquí. ¿Por qué? O sea, podemos tener incluso dificultades en decir si en un barrio hay 100.000 personas o 10.000 personas y en otro hay 4.000 personas, ¿tienen la misma validez los resultados de una asamblea que la de otra asamblea? Evidentemente se pueden dar debates a ese nivel. Nuestro criterio, mi criterio a la hora de diseñar esto con los técnicos locales, fue buscar espacios naturales en el territorio, es decir, barrios de alguna manera históricos,
barrios que o porque se construyeron en el mismo momento, porque tienen problemáticas comunes, porque tienen una mayor homogeneidad sociodemográfica, a nivel incluso de clase social, o porque en algún sentido históricamente tienen vínculos que los pueden, que los hacen verse con una identidad de barrio, donde eso es claro, de barrio, de territorio, de distrito, de lo que sea, evidentemente es ese el criterio que tenemos que hacer prevalecer. Mucho más que si hay más población o menos, mucho más que otros elementos. Tengamos en cuenta eso de que exista cierta identidad territorial en esos territorios que vamos a crear específicamente para el proceso del presupuesto participativo. Y eso después nos puede dar diferencias, como que este barrio, que aquí se llama La Iglesia, sea mucho más pequeñito que este otro, pero que sean igual de legítimas los resultados, pero que además sea un elemento cohesionador el que llame a la gente a participar. Es decir, es la idea de que no solo en los presupuestos participativos se plantean para resolver problemas, evidentemente siempre vamos a resolver cosas, vamos a mejorar cosas, pero también no dejemos de tener en cuenta la imagen de que queremos realizar proyectos que la gente tiene. Y por tanto, que haya proyectos comunes en territorios social y culturalmente más homogéneos es más fácil. Y en ese sentido, tengamos en cuenta ese factor a la hora de trabajarlos. Otro elemento clave, por tanto, cuando nos sentamos frente al mapa, al margen de haber averiguado esto, al margen de poder trabajarlo con la gente en talleres, de decirnos, ¿cómo dividiría usted el territorio de este municipio? ¿Cómo dividiríamos Lisboa para hacer el presupuesto participativo o cómo dividiríamos cualquier municipio? Podemos hacer talleres participativos con la gente, podemos jugar con propuestas que les hagamos y que ellos nos devuelvan la información de cuáles le parecen más oportunas. Consultémosle a los políticos, consultémosle a los técnicos, consultemos a ciudadanía, que es informante clave de la participación con la que contamos para que esté en ese proceso. Tengámoslos en cuenta desde el primer momento, incluso cuando estamos diseñando y todavía algunos de ellos ni sepan que se va a hacer un presupuesto participativo en su localidad. ¿Se entiende? Una segunda cuestión, ¿cómo los organizo? Y esto es más a nivel de estructuras, entidades, espacios, qué espacios creo para que funcione correctamente el presupuesto participativo y cómo lo vinculo a otros procesos que ya hay en el municipio. Aquí nos planteábamos dos cuestiones claves. ¿Qué órganos vamos a crear? Hay algunos que son ciudadanos, otros quizá más técnicos, técnico-políticos o técnicos y otros políticos, pero tenemos que plantearnos hasta qué punto, cuáles vamos a crear. Debemos plantearnos si nos vamos a apoyar en estructuras existentes de participación anteriores al presupuesto participativo. Es decir, hay consejos ciudadanos, consejos de asociaciones, hay ciertas estructuras de espacios más tradicionales de participación, a menudo restringidas, a menudo no son espacios donde pueden participar todos, pero tenemos que observar qué es lo que ya había en términos de estructuras de participación y si alguna nos puede servir para el presupuesto participativo. Eso, en la medida que también lo dialoguemos con técnicos y ciudadanos, nos puede dar buenas ideas. Y en función de eso vamos a ver cuáles creamos o cómo renombramos las que creemos o las que van a operar en nuestro proceso de presupuesto participativo.